¿Cómo están? Bienvenidos a La Última Mirada. Vamos a conversar hoy día no solamente de la instalación del nuevo gobierno, que ya hace ratito ya lo ha hecho, sino que además de cosas bien particulares que se necesita abordar y que no necesariamente aparecen mucho en las noticias. Vamos a conversar con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guanchumilla. Senador, muy buenos días, noches. Y venga de nuevo, que usted venga de nuevo, le agradezco mucho. Encantado, Fernando, gusto saludarte. A ver, hay ciertas cosas que de repente llaman la atención porque de alguna manera no corresponden con lo que podríamos denominar la norma, ¿ah? o lo que es más común. Cuando tú dijiste como oposición, hay que darle el título de primus inter pares al Partido Socialista, que ellos comanden, que ellos empujen. Tú siendo demócrata cristiano, tuviste de presidente de la democracia cristiana también. ¿Qué significa esto de que de repente no digas que tu partido puede ser, sino que sea otro que sea? Porque yo a estas alturas de mi vida digo la verdad, no digo que antes no la he dicho, pero ahora tengo la libertad. Soy el más viejo del Congreso y de los dirigentes políticos, lo he vivido todo, desde como 60 años que llevo en la política, contando a la universidad, llegué a los 90 al Congreso, y yo vi que el año 90 el primus inter pares era la DC, Sí. porque el escenario decía que era el partido más grande, los liderazgos, y tuvo en Patricio Aylwin el líder indiscutible que fue presidente. Entonces mi visión es objetiva, más allá de lo que a mí me gustaría. Pero yo creo que el Partido Socialista tiene una historia en Chile, una conformación, un cuento. Por algo el gobierno lo único que quería es siempre llegar a un acuerdo con el socialismo democrático. Por algo todos se reúnen en la sede del Partido Socialista. Entonces a la oposición le falta una conducción política. Y yo creo que los socialistas tienen que hacer su pega. Ese es mi llamado. Ahora, el Partido Socialista, tú lo dijiste en términos históricos, el Partido Socialista llegó a un momento dado, tanto en la Unidad Popular, donde empieza la fragmentación del Partido Socialista y empiezan a aparecer los partidos socialistas que llevan de alguna manera el nombre de quién es su secretario general. ¿Ah? Entonces había Partido Socialista de este, Partido Socialista de esto otro, y empiezan a descomponerse y terminaron en la Unidad Popular, antes del golpe, pero terminaron con, qué sé yo, una cantidad de 13, 14 partidos. ¿Cómo se puede gobernar así? Porque ellos han tenido siempre en la historia muchos quiebres. ¿Ah? Y de hecho, hoy día, ellos tienen, digámoslo, tienen como institucionalizadas sus distintas corrientes. Tú has escuchado hablar, todos hemos escuchado hablar de las grandes alamedas, Sí. del tercerismo, de no sé cuánto, que tienen su estatus, llegan a acuerdos, tienen sus liderazgos, sus cuotas de poder, entiendo también. Entonces, dentro de la diversidad funciona. Eso es lo importante. Pero en global, el Partido Socialista, que yo creo que tiene un cuento en Chile, digamos, por toda su historia, a lo largo de 90 años. Oye, Francisco, ¿y el Partido Demócrata Cristiano ya no está en condiciones de ser primus inter pares? ¿Durante cuánto tiempo fue el Partido Demócrata Cristiano el primus inter pares? Tú querías que llegar a un cualquier acuerdo mayor, y si no tenías al Partido Demócrata Cristiano adentro, no se podía producir. Hoy día, ¿tú no lo consideras que puede ser primus inter pares? Es que yo creo que la DC fue grande, con Frei Montalva, en la recuperación de la democracia. Por muchos años fue el partido más importante de Chile. Pero el tiempo transcurre, vienen otros acontecimientos, y entonces yo sería muy pretencioso de decir, mira, seguimos siendo el partido grande de Frei Montalva. Hay que ser humilde en la vida y realista en la vida. Aquí estamos en un periodo en que tenemos que despegar, y yo espero que los diputados jóvenes puedan hacer ese trabajo. Esa es la tarea, pero no podemos decir que estamos en los tiempos pasados, donde sí éramos los grandes. Y en el mundo de la derecha, que también ha tenido fraccionamientos y nuevos partidos y todo lo demás, ¿se produce también un reflejo similar?
Yo creo que sí, porque la derecha, si tú miras en Frei Montalva, acuérdate que antes había el Partido Liberal, el Partido Conservador, Claro. después había el Partido Nacional. Así es. Bueno, entonces y hoy día está más fragmentada que nunca. Sí. Hoy día hay como 3 o 4 partidos de derecha. Chile tiene una cierta cultura de fragmentación política, es una realidad. Yo creo que es difícil eso enmarcarlo con una ley. Se quiso con el binominal, pero eso resistió el binominal. Y tampoco que tú tengas partidos grandes te garantiza que la democracia funcione bien, porque si no, ve lo que pasa en Estados Unidos, que tiene 2 grandes partidos, y mira el problema que tienen. Pues. Sí. No digamos que es un ejemplo de una buena democracia Estados Unidos. O sea, Tiene 2 partidos. habrían voces que dirían, oye, ahí le falta un poco que fragmentación, que haya más cara, que haya más gente. Que haya un poquito más. Pues, ¿te Sí, fijas y tú? ahora, desde ese punto de vista, Francisco Huanchumilla, ¿cómo funciona eso, por ejemplo, en establecimientos que tienen como misión, bueno, dirigir al país? En el Congreso me estoy refiriendo específicamente. Es absolutamente dado de que cualquier norma que tire un partido, los adversarios automáticamente la van a condenar y no van a votar por ella. Bueno, en los partidos es otra cultura, es otro clima interno distinto. Y es distinto a la Cámara de Diputados, del Senado. En el Parlamento algunos partidos no tienen mucha injerencia en lo que hacen sus senadores y sus diputados. Hay otros partidos que tienen un mayor control. Tú encuentras ahí de todo. De tal manera que eso cuesta llegar a ciertos acuerdos porque hay muchos liderazgos dispersos. Y hay liderazgos que tampoco le hacen caso a los líderes. Sí, claro. Entonces, especialmente en época de elecciones. en época de elecciones. Claro. Entonces tenemos ese problema en Chile de buscar una fórmula virtuosa, pero yo no creo que mediante una ley tú puedas cambiar una cultura que, digamos, que nos lleva igual que otros países en el mundo, que tienen muchos partidos y funcionan, digamos. ¿Y cómo ves tú lo que va a hacer de alguna manera, según tu percepción, este nuevo gobierno del presidente Kast? Bueno, el presidente Kast partió como avión, con todos los votos que sacó, y hoy día está en el 28%. Hoy día está cuestionado los errores que ha cometido. Yo creo que tiene una tarea muy difícil por delante para consolidarse, porque en el fondo yo creo que ellos están haciendo un poco la política que hacen los libertarios. Yo creo que los libertarios son los que están hablándole al oído y le están colocando la música. Porque la mega reforma de qué es lo que es creer que el Estado no sirve y lo que sirven son las grandes empresas. Esa es la filosofía, digamos, de la mega reforma. ¿Que se aprobó? Que se aprobó, prácticamente se aprobó, quedan algunos temas. No, sí, quedan algunos temas. ¿Te fijas tú? Entonces, pensar de que la historia la hacen los grandes grupos económicos, los dueños del capital y no la gente del trabajo. Bueno, eso es lo que está haciendo este gobierno. ¿Eso va a funcionar o no? Yo creo que estamos cerca de que surjan también más populismos en Chile. Digamos. Pero, a ver, ¿qué tipo de cosas falta que surja? Porque nosotros tenemos en el arco ideológico chileno es amplísimo. Desde la extrema derecha, la extrema izquierda, en fin, tú tienes prácticamente todo. ¿Qué cosa nueva o novedosa hay? No, en Chile, digamos, yo creo que con el surgimiento de los libertarios y el Partido de la Gente, estamos prácticamente cumpliendo todos los requisitos que hay en todas partes del mundo, de todo el espectro político que puede haber dentro de una democracia que funciona, ¿te fijas tú? Sí. Entonces yo creo que eso también atenta en contra de la buena estabilidad y gobernabilidad del país. Digamos, tener un sistema político que habría que poner al día, pero no tengo la fórmula mágica, te diré. Con todo lo que yo he visto en estos años, creo que no es sencillo el tema, digamos. No es fácil la respuesta. A ver, déjame preguntarte ahora por cosas más específicas. Hoy día aquí estuvo, por lo menos en la mañana, estuvo bastante bonito, pero hemos visto lo que ha pasado en el sur y todo lo demás. ¿Cómo una situación como esa, una situación climática, te activa y te agita y te pone en primera línea todos los problemas que pueden haber, que no necesariamente tienen que ver con el clima, sino que tienen que ver con las reyertas políticas particulares, donde tú le echas la culpa a alguien porque no hiciste algo y eso automáticamente... O sea,
tira agua de las nubes para abajo y tú vas a tener automáticamente en Chile una discusión que no es climática, sino que es política. Claro, porque hay dos cosas que nos persiguen a los seres humanos, que es la fragilidad del ser humano, que se manifiesta en la pandemia, por ejemplo, y los embates de la naturaleza, Sí. que en Chile se manifiestan en los terremotos, en las inundaciones y todo Exacto. eso. Entonces, eso te genera, digamos, lo más terrible que vive el ser humano, que es la incertidumbre, el peligro, la vida, las enfermedades, todo lo que ha pasado. Entonces ahí se despiertan, digamos, todas las necesidades de la gente. ¿Y la gente a quién acude? Acude al Estado. ¿A quién tiene el poder? A quién tiene el poder y a quién tiene los medios y a quién tiene la fuerza, Claro. la policía, las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿quién me socorre en eso? Quedó demostrado en la pandemia, el rol del Estado. ¿Te fijas tú? Y es así, y va a seguir siendo así, porque eso nos va a acompañar siempre. ¿Y hay algo que se debiera hacer ahora con todo lo que está pasando en términos de climático? Porque una cosa es el clima, que es la lluvia, ¿ah? Está lloviendo y se producen una serie de cosas, y otra cosa climática totalmente diferente son la sequía, por ejemplo, que es otra lógica, o las situaciones que se han dado en montones de países que tienen que ver con, bueno, con una situación de no poder enfrentar esos remesones que se vienen por parte del planeta, cuando el planeta tiembla y se mueve. Bueno, siempre queda la crema y nunca se supo o se advirtió que eso iba a pasar. Mira, yo creo que en materia de aguas, por ejemplo, yo creo que sí es posible hacer algo más con una buena política de riego A ver. y una buena política de agua para el consumo humano. Ajá. Yo creo que esas son cosas que en otros países se han demostrado que es posible hacer. Y que aquí en Chile, en la agricultura, es posible hacer muchas cosas al respecto. ¿Cómo qué, por ejemplo? Con embalse, con acumuladores de agua. La lluvia, por ejemplo, llega, pasa a los ríos y se va al mar. Nosotros no tenemos acumuladores, nos falta mucho. Le escuché al ministro Jaime Campos decir que el riego para él era una cuestión muy importante. Me parece. Pero en el resto de lo que pasa, yo soy escéptico. Porque ¿cuántas veces hemos visto las inundaciones en Santiago, por ejemplo? Sí, Yo me acuerdo en tiempo de Pinochet que se inundó Vitacura, se inundó Las Condes, ¿te acuerdas? sí, me acuerdo. Cuando salió el Mapocho. El Mapocho se salió entero. Entero. Y yo vi en la televisión un caballero de Vitacura que con un balde decía, pero esto parece que estamos en una población. Así se quejaba el caballero, que le habían inundado Vitacura, imagínate. Po. Y después todo lo que hemos visto, terremotos de por medio. Y seguimos dándole vuelta. Las prevenciones en esas materias, yo creo que se ha avanzado un poco. Yo fui intendente. Sí, pues. Hay medidas preventivas, hay medidas paliativas, hay alertas, hay tecnología. ¿Y hay recursos? Y también hay recursos para eso. Yo no digo que estemos en los tiempos en que yo era niño, cuando en el sur, por ejemplo, había, pero era una pobreza inmensa en el país. Entonces tenemos eso, pero algo hemos avanzado. Oye, y desde ese punto de vista, tecnológicamente, por ejemplo, estamos con avances impresionantes. La inteligencia artificial, por nombrarte una cosa. ¿Hay algo en términos tecnológicos que nuestro país podría tener para enfrentar este tipo de cosas, pero que no lo tenemos? Fíjate que en esta mega reforma el subsidio al empleo, en que se le da una plata a las empresas porque pagaran la planilla de remuneración, el 14 o 15% de la planilla, era como regalarle plata para que pagaran parte de los sueldos, se cambió por un subsidio a empresas del conocimiento. Me llamó la atención ese cambio de giro positivo dentro del megaproyecto. Yo lo voté favorablemente. Ajá. Que se instalen sobre todo en regiones. ¿Y cómo funciona eso? No, bueno, eso está en el megaproyecto, esto esperemos que funcione, digamos. Ya. Está. Pero Chile no puede quedarse fuera, digamos, del avance de la tecnología, Exacto. del conocimiento. Y yo estoy sorprendido de la inteligencia artificial, realmente. Porque yo pasé desde esa máquina de escribir en que uno hacía mis escritos como abogado en papel calco, hacía a mano, hasta hoy día, Hasta esta cosita. hasta eso, pero con la ayuda pues, de ChatGPT o de Claude o de Gemini, un montón de inteligencia artificial que hay que te ayuda mucho en muchísimas materias, pero se ha metido en todas partes. En todos lados yo veo eso. Entonces ¿a dónde vamos a llegar con eso?
Entonces, bueno, Chile no puede quedarse atrás de eso. Ahora, ahí hay un punto que lo he conversado con varias personas acá, que es en qué momento se decide tomar alguna prevención o algún tipo de orden en términos de una tecnología. Después de que queda la crema, por algo, o antes de que quede la crema. Yo creo que siempre las políticas tienen que ser de anticipación, preventiva, pero sobre todo de prospectiva. Y para eso se requiere naturalmente tener buenos servicios de inteligencia que se anticipen a los hechos que te perjudican, a los peligros, a los riesgos, a las cuestiones criminales, a las amenazas que tienen los países, a las posibilidades. Pero en Chile no hacemos ese tipo de inteligencia, güey. Hacemos inteligencia investigativa cuando el delito ha ocurrido. Claro. Pero no tenemos una mirada para el futuro de qué somos y qué vamos a hacer si estamos mirando, por ejemplo, las nuevas tecnologías que se usaron en la guerra que tenemos presente. Yo propuse, y se rieron muchas personas acá, hace mucho tiempo, propuse que se debía crear la subsecretaría de anticipación. Bueno, Es decir, que un organismo que esté totalmente enfocado en detectar las señales de lo que yo llamaba futuras noticias. Todas las noticias, todas, tienen un proceso de construcción previo que uno muchas veces no se da cuenta hasta que pasa algo y lo tienes que revisar para atrás. Claro. Pero ahí no puedes hacer nada, ya pasó. claro, tú tienes toda la razón. Si para gobernar bien, tú tienes que prever determinados escenarios, Exacto. determinadas situaciones. Y eso lo hace una buena organización de inteligencia. Porque la gente tiene la idea de los servicios de inteligencia como era la CNI, Claro. el tiempo Pinochet, que se dedican a perseguir, a matar gente. Estamos hablando de una cosa sofisticada que te permite a los países vislumbrar y ver más allá de 100 metros. Y en eso, ¿sientes tú que hay probablemente capacidad de generar alianzas grandes en términos políticos de eso? Porque no es algo que beneficie particularmente a uno y haga que el otro no pierda, sino que es algo que beneficia a todos, porque llevarse la sorpresa de repente de una situación determinada, sabiendo que eso se pudo haber anticipado. O sea, yo soy partícipe de eliminar en política la frase "esto no lo vimos venir". Porque significa que no solamente no viste, sino que además tampoco buscaste. Esa es una tremenda falla, pues, si no lo viste venir. Esas crisis, por ejemplo, a propósito de la crisis subprime del año 2008, ¿no? Sí. Mira, yo cuando era diputado fui presidente de una comisión que investigó los servicios de inteligencia de Pinochet, el año 91, una cosa, estábamos recién llegados. De ahí surgió un informe de inteligencia y se creó la ANI. Pero eso demoró, recién salió el año 2004, la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero nosotros no tenemos analistas, no tenemos mucha gente preparada en ese tipo de materia. Siempre la inteligencia ha sido en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Y recién ahora, pero puta, después de casi 40 años, hemos dictado una nueva ley de inteligencia. Pero eso tiene que implementarse ahora. Entonces yo veo que siempre hay buena voluntad de todos los sectores políticos y todos coinciden. Pero después no sé por qué los gobiernos no trabajan ese tema y no lo implementan. Mira, no solamente es un problema de gobierno, fíjate, también pasan en la empresa, pasan en organizaciones, bueno, así como pasa en la familia. Claro. Cuando tú te das cuenta de que tu hijo llega por tercera o cuarta vez con hálito alcohólico y tiene, qué sé yo, 16 años, ¿le pregunto, no le pregunto? Claro. Aquí lo voy a molestar, no lo voy a molestar, no, dejémoslo capaz que haya tenido una fiesta, hasta que el tipo llega con el auto destrozado. No sé, te pongo un ejemplo. Así es. No te anticipas porque no detectas las señales de la futura noticia. Y eso es tremendamente grave para un gobierno, por ejemplo, cualquiera sea de signo, porque muchas cosas tienen capacidad de recibir información de prácticamente todo, no procesarla, no anticiparse, es de alguna manera una dejación gravísima. Mira, yo ayer tenía una sesión de la Comisión de Defensa y he colocado muchas veces el ejemplo de lo que pasó en Venezuela, de que los servicios de inteligencia nunca detectaron, bueno, cuál es la naturaleza de este régimen, qué iba a pasar si cae, qué iba a pasar si va a haber problemas. Y mira toda la migración que tuvimos de Venezuela para acá, donde viene
entre medio, digamos, el crimen organizado. ¿Alguien los vio venir y decir de Venezuela van a llegar miles y miles al Estado, al país? Nadie lo vio, pues, bueno. Más aún en su momento un presidente fue allá y dijo, bueno, vénganse para acá, les damos visa, que vengan todos. Pero no, nunca se estudió qué es lo que pasaba dentro de ese país, cuáles eran sus movimientos tácticos. Hubo premeditación en esas autoridades, decir, le mandémosle a los chilenos, bueno, toda esta gente aquí, bueno, por los problemas políticos que tenemos. Nunca. Nunca he recibido yo respuesta sobre esa materia. Sí, ahora, hay otra cosa que es que viene interesante de por qué uno se sorprende con las cosas que pasan como si fueran creadas anteayer, así, ¡puf!, en 2 segundos. Y es que la rutina tiene una capacidad extraordinariamente beneficiosa para el ser humano. Te da calma. La rutina te da la sensación de que, oye, todos los días pasan las cosas de la misma forma. Tú caminas de aquí a allá, vas a comprar el diario, etcétera, y vuelves y estás, todo está normal. La rutina de alguna manera, te da un ápice de seguridad. Cuando de repente ves que algo cambia, que algo se mueve, tú siempre la respuesta típica, y en política se ve también cuando alguien dice, oye, pero siempre ha sido este mismo cosa, que cambie uno, que llegue otro, es, oye, esta cosa cambia mañana, así, no importa, es una cosa, hasta que queda la crema. Pero el no darse cuenta es, creo yo, una de las patologías más graves que hemos tenido y que estamos teniendo. Mira, yo creo que los gobiernos, los gobernantes y todos sus equipos no pueden tener rutina. Tienen que estar con los ojos abiertos. Exacto. Permanentemente a cada cosa, porque tú no sabes cuánto va a saltar. La rutina es buena la rutina, cuando tú tienes la tranquilidad de los años cumplidos y dices, mire, voy a dar un paseo, voy a ir a tomar un café, voy a conversar con los amigos, pero porque ya tu tarea no está en la primera fila, sí, está en la segunda o tercera fila. Entonces, bueno, ahí tener amigos, tomarse un café, claro, leer la prensa, ver un buen programa, dormir una siesta. Eso hace bien a la salud, digamos, ¿te fijas tú? Pero no para los que gobiernan. No pueden dormirse en los laureles. Y para eso tienes que tener los expertos que te anticipen lo que puede pasar. ¿Qué tipo de experto es ese? ¿Qué tipo de experto es ese que está? ¿Tú dices alguna clase de especial de nombramiento? No hay una. Yo entiendo que en Chile no tenemos en las universidades formación de expertos en materia de inteligencia. Los analistas, más que nada, es gente que trabajó en las Fuerzas Armadas o se va formando mediante el aprendizaje, la práctica, con otros, pero no tenemos formación de civiles expertos en inteligencia, digamos. Bueno, hay harto en qué trabajar, Francisco Buenchumilla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Fernando. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao. Atentos.